Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de petrología ígnea. El tema de hoy es diferenciación magmática, pruebas geoquímicas. Este es el segundo de una serie de videos con esta temática. Así que es el momento de que se pongan listas y listos porque vamos a comenzar. Adelante. Recuerden que esta serie de videos está un poco de manera particular dirigido a las y los estudiantes de petrología ígnea de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en México en tiempos de cuarentena. Antes de comenzar con la presentación que ustedes tienen, recuerden que yo solo soy una guía que los está ayudando a estudiar de sus presentaciones de PowerPoint que ya tienen. Antes de comenzar con la presentación, me voy a permitir hablar de ciertas cosas para que tengamos mayor conocimiento de causa y lo entendamos todos mejor. Si imaginemos una cámara magmática, ¿sí? En un estado inicial, cuando todavía no ha cristalizado, ¿sí? En una temperatura de líquidos, que se llama, después hablaremos de eso, ¿no? Muy alta temperatura, no ha cristalizado nada. Vamos a llamar a ese el estadio 1. En el estadio 2, el magma ya comenzó a cristalizar olivino. Esos son unos olivinos. Y al cristalizar los olivinos, se asientan al fondo. ¿Sale? De tal modo que al asentarse, caen todos aquí hasta abajo. Las texturas de los cumulatos parecen un Tetris mal jugado, con todos los minerales que van cayendo, y van cayendo y se acomodan como pueden, ¿no? Ahí está un cumulato de olivino. Entonces, el magma que quedó aquí, el fundido residual, se ha empobrecido, ¿verdad?, en magnesio y en hierro, que son los elementos que tiene el olivino. Esos ya se quedaron atrapados aquí. Entonces vamos a llamar a este el magma 2, ¿no? El magma número 2. Al fin que ya hablamos de la diferenciación magmática y este video es el segundo y ya tenemos cierto conocimiento de causa, ¿no? Imaginemos que después, aquí voy a poner el cumulato de olivino, ¿sí? Imaginemos que después, vamos a ver qué tal se ve esto, sí se ve. Imaginemos que después comienza a cristalizar piroxeno, ¿no? Y entonces los piroxenos están aquí, comienzan a cristalizar y se hunden también. Todavía cristaliza algo de olivino, pero no tanto, y más bien comenzó a cristalizar el piroxeno y se van hundiendo todos los cristales, ¿no?, de piroxeno. Los negros son piroxenos, ¿va? Entonces, después, ¿qué vamos a tener? Pues un cumulato de olivino y piroxeno por encima del cumulato de olivino, ¿sí? De tal modo que el magma ya que quedó aquí, el magma residual, es menor volumen, cada vez queda menos volumen de magma, ¿sí? Y ahora este magma ya está empobrecido cada vez más, todavía más en hierro, ¿sí? Y en otras cosas, calcio, los piroxenos tienen calcio, el magma se empezó a empobrecer en calcio, y ya es otro magma, es el magma número 3, ¿ok? Vamos a terminar este ejemplito y vamos a imaginarnos, voy a poner aquí rápido, perdón, así ustedes lo tienen que hacer con calma. Aquí lo que vamos a tener es el cumulato de piroxeno. Imaginemos que como pues
ya lo ha dicho Bowen, después ¿quién cristaliza? Pues las plagioclasas. Y comienzan a cristalizar algunas plagioclasas. Imagínate que son labradoritas y que tienen un pleocroismo azul ala de mosca. Entonces, aquí estas también se hunden un poquito, flotan un poquito más, pero bueno, ahí ya están hasta arriba, se hunden, ahí están los piroxenos abajo. También de repente todavía hay algunos piroxenos que se forman. Entonces, cuando esto pase, claramente vamos aquí a formar un cumulato de plagioclasa. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, el magma que queda va a ser muchísimo menor volumen, ¿sí? Y va a ser un magma diferente porque ahora va a estar empobrecido en calcio, porque las plagioclasas cálcicas son las primeras que comienzan a cristalizar y después las sódicas. Y este ya va a ser otro magma 4. Fíjense, ya con cristalización fraccionada de acumulación gravitacional de cristales, ya formé el magma 2, el magma 3 y el magma 4 a partir del magma 1. ¿Cómo se ve reflejado esto en la geoquímica? ¿Sí? Ustedes saben que los magmas menos evolucionados son los basaltos, ¿verdad? Los magmas mágicos, pues, los magmas básicos. Es más, lo voy a poner así. Magmas básicos son los menos evolucionados, los más primitivos. Y conforme vamos evolucionando más en la diferenciación magmática, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener en el otro extremo los magmas ácidos. ¿Cómo es el contenido de sílice en estos magmas? Ustedes lo saben. El contenido de sílice aumenta hacia los magmas ácidos, ¿verdad? Y los magmas básicos tienen poco contenido de sílice. Eso ustedes lo saben. Ahora, grafiquemos aquí el magnesio, o el óxido de magnesio. Entonces, vamos a decir el magma 1, el magma 2, el magma 3 y el magma 4. ¿Cómo va cambiando el magnesio mientras vamos evolucionando? ¿Sí? Porque estamos de acuerdo que el magma 2, el magma 3 y el magma 4 son más evolucionados que el 1, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que tener mayor contenido de sílice, ¿sí? De entrada vamos a dejarlo así. Entonces, el contenido de magnesio más alto, pues lo debería de tener el magma 1, ¿sí? El magma 2 tiene menos magnesio, ¿por qué? Porque se empobreció en él cuando se acumuló el olivino. Entonces, el magma 2 implica una disminución de magnesio en la evolución de estos magmas, ¿sí? En este patrón de diferenciación. O sea, estamos estudiando diferenciación, ¿cierto? Ahora, el magma 3, ¿quién cristalizó en el punto 3? Pues el piroxeno, y el piroxeno también tiene magnesio, también tiene hierro, ¿sí? Si hiciéramos una gráfica con hierro, aquí le voy a poner O, el hierro, también va bajando, ¿sí? Y entonces al punto 3 también bajó. ¿Será que ahora la pendiente de esta porción de curva y la pendiente de esta porción de curva potencialmente es diferente? Porque los minerales no van ocupando exactamente en las mismas proporciones los elementos, ¿verdad? Pero bueno, ambos, hierro y magnesio, no hay. Y luego, ¿quién cristalizó en el estadio 4? La plagioclasa.
Y la plagioclasa, perdón, es que no me gusta mi curva, la voy a volver a dibujar, discúlpenme, déjenme, me dejo de traumar aquí, déjame la dibujo, ¿sí? Ahí está. En el estadio 4 cristalizó plagioclasa cálcica. En todo caso, el magma pues se empobreció en calcio. A lo mejor no mucho en hierro y magnesio. Y entonces a lo mejor ese paso en la diferenciación no se nota tanto ahí. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasaría? Aquí está lo interesante, que para los mismos magmas, en la misma gráfica, ahora, por ejemplo, gráfico el calcio, o el óxido de calcio. Pues lo voy a dejar así para que se entienda el calcio. Ajá. En el estadio 1, el magma tenía un cierto contenido de calcio. No sabemos cuál, pero lo tenía. ¿Sí? Ahí está. Sí. Se trata de un magma máfico o menos evolucionado de todos los de nuestro ejemplo. Pues tiene un contenido de calcio relativamente alto porque los magmas más básicos tienen mucho calcio. Ahora, como el primer cumulato fue de olivino, el magma residual realmente no se empobreció en calcio, pero lo que sí disminuyó fue el volumen. Esto implica una disminución de volumen. Fíjate cómo en el estadio 4 ya tengo menos volumen en el último, ¿sí? Entonces, digamos que del estadio 1 al 2, el calcio permaneció constante, pero el volumen de magma no. Por eso se vería expresado en un contenido de calcio para el magma 2 más alto que desde el magma 1. ¿Por qué? Porque aunque el magma 2 sigue teniendo la misma cantidad de calcio que el magma 1, el magma 2 tiene menor volumen. Y entonces a la hora que calculamos la cantidad de calcio del magma 2, tiene más que el magma 1. Tiene más de lo que tenía el magma 1. Si se lo midieras al 1, el calcio te va a dar un número. Y luego vas al número 2, que es menos volumen. Y le vas a medir el cuánto tiene de calcio y cuánto de calcio aporta para el 100% de la composición química de ese magma y va a ser más. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir para el magma 3. El magma, al magma 3 no se le ha quitado calcio. Sigue teniendo el mismo calcio, pero ahora tiene menos volumen de magma. Es como si haces una solución de sal, ¿sí? O luego evaporas el agua. El volumen de agua siempre se va a ir evaporando y va a ser menos, pero el volumen de sal siempre es el mismo. Entonces, si tú le midieras la salinidad a cada solución en cada momento, la salinidad va a ir aumentando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando cristaliza el 4? El 4 es plagioclasa cálcica, y cuando se forma el magma, el cumulato 4, el calcio bajó. ¿Por qué? Porque el 4 fue plagioclasa y la plagioclasa fraccionó calcio. Se fraccionó la plagioclasa y al hacerlo, fraccionó el calcio del magma residual. Por lo tanto, el magma 4 disminuyó su contenido de calcio con respecto al del magma 3. Y estos son los diagramas de variación geoquímicos que aprendiste en tu clase de geoquímica. Cuando tienes una suite de rocas relacionadas en tiempo y en espacio, puedes estudiar la diferenciación magmática. Si yo tuviera en mi tesis estos datos, yo ya sé que tengo un magma en el cual en algún momento comenzó a cristalizar la plagioclasa, ¿sí? Y antes estaba cristalizando el olivino y el piroxeno. Porque estas etapas son las mismas en mi magma. Son las mismas esas etapas. Y lo estoy viendo como en varias ventanas, las ventanas del calcio y el magnesio. ¿Ok? Entonces,
Los cambios químicos que acompañan la diferenciación magmática se pueden investigar graficando los datos de las rocas volcánicas en diagramas de variación. En estos diagramas, en el eje X se grafica el contenido de sílice, que sirve como indicador del grado de diferenciación del magma. A ver, vamos a... Muy importante. ¿Por qué el sílice sirve como indicador del grado de diferenciación del magma? A ver, díganme, ¿por qué? Porque a mayor sílice, el magma está más evolucionado. Entonces, con solo ver la cantidad de sílice, yo puedo tener una idea, es un indicador del grado de diferenciación del magma. Los datos de las diferentes rocas describen patrones que definen cómo ha evolucionado la composición del líquido residual, el que iba quedando, en mi ejemplo del pizarrón, durante la diferenciación, en relación con el fraccionamiento de los diferentes minerales. Entonces, ¿qué representa cada punto en esta gráfica? ¿Qué representa cada punto en esta gráfica? Un análisis de una roca representa el análisis de una roca. Cada punto es una roca. Y vean cómo los patrones, pues tienen codos. Primero aumentó el aluminio y luego disminuyó. El magnesio iba disminuyendo y nunca dejó de disminuir. El hierro tampoco, fue el que practicamos. Vamos a ver el calcio. El calcio, medio no sé qué, bueno, en general el patrón es muy para abajo. Vamos a ver el titanio. El titanio como que hace así para arriba y luego así. El sodio sube para acá. Este como que tiene una así. El fósforo tiene un bonito codo aquí y una dispersión muy loca ahí. El chiste es que se forman rectas, se forman como codos, se forman como curvas suaves, en fin, ¿no? Y eso es reflejo de la diferenciación magmática, lo acabamos de ver en el pizarrón. Entonces, ¿qué nos dice en estas rocas de aquí? ¿Qué nos dice? Y fíjate cómo, perdón la interrupción, fíjate cómo aquí cuánto varía el sílice. Es una super suite de rocas, desde las menos evolucionadas hasta las más evolucionadas. Es una suite increíble de rocas. Tienes toda la diferenciación magmática ahí, desde las rocas máficas hasta las félsicas. Qué buena suite de rocas. Aquí el aluminio iba aumentando porque nadie lo usaba. Nadie lo usaba. Y luego de repente alguien lo empezó a usar y por eso bajó. ¿Quién lo necesitó? El calcio. Y como el olivino cristaliza desde el principio, pues iba bajando, ¿no? ¿Qué me dicen de cuando cristaliza el piroxeno, también junto con el olivino? Lo que ponen aquí es muy interesante. Lo que pasa es que cambia la pendiente. Entonces, aquí tiene esta pendiente primero, y es lo que les decía, justo lo que les decía, cambia esta pendiente. Ya voy a quitar esas rayas. ¿Por qué cambia la pendiente? Porque primero cristaliza el olivino y luego el piroxeno. Y el piroxeno empieza a utilizar también un poco más de calcio y de hierro, y la pendiente cambia. Después aquí, esto indica cómo va cambiando la composición del líquido residual porque cristaliza el piroxeno, ¿no? Cristaliza el piroxeno y la plagioclasa. Entonces disminuye un buen el calcio, ¿no? Porque está cristalizando el piroxeno y la plagioclasa. Como hace rato dijimos, cuando la plagioclasa cristaliza, baja el calcio. Pero fíjate, cuando la plagioclasa cristaliza, también baja el aluminio. Entonces el bajón en el aluminio también significa plagioclasa. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué nos dicen los otros gráficos? Pues que ahí iba, en algún momento, en este ejemplo de ahí pone la plagioclasa sódica, ¿no? Pero bueno, aquí lo que uno se tiene que imaginar es que no cristalizaba la plagioclasa sódica, no cristalizaba el sodio, nadie usaba sodio, hasta que de repente alguien lo empezó a usar y cambió la pendiente de eso, ¿no? Entonces los diagramas de variación los tenemos que observar con mucho cuidado. El titanio es maravilloso siempre. El titanio nadie lo usa al principio, nadie lo usa porque no cristaliza el ilmenita, y el ilmenita cuando empieza a cristalizar
ya no para de cristalizar. Y hacen esos patrones el titanio casi siempre. O sea, cuando es cristalización fraccionada, se ve así el patrón de titanio, súper interesante, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿sí? Ese es el mensaje. Aquí nadie usaba fósforo, aumentaba. Alguien lo empezó a usar y empezó a bajar. Si esto que he dicho en esta diapositiva no te suena, no entiendes, no nada, regrésate en el video, por favor, ¿no? Regrésate en el video cuando estoy en el pizarrón. Entonces ahí se ven unos diagramas de variación. En los que se ven, pues eso, la variación de la composición de los magmas. Encerrados en un elipse naranja están los magmas primitivos y en el amarillo están los magmas más evolucionados. ¿Cómo lo sé? Porque el índice que estoy usando aquí para medir el grado de diferenciación es el sílice. Y fíjate cómo aquí nadie usaba aluminio, y cuando empezó a cristalizar plagioclasa, ¡tram! Las líneas rojas que nos ponen aquí son muy simplistas. Fíjate cómo aquí baja, luego sube y luego hace así, ¿ok? Hay que tomar en cuenta eso, hay que tomarlo con mucho cuidado. Aquí se puse otro ejemplo. Aquí también en el eje de las X está el sílice y en el eje de vertical están todas esas gráficas. Ahí te lo indica cuál es cuál. Este es el aluminio, va bajando, mira el hierro. Nadie usa hierro y luego empiezan a usarlo, ¿sí? El magnesio nunca lo dejan de usar, al parecer. En fin, espero que esto esté llegando. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cómo interactúa el magma con la corteza, dice ahí, ¿no? Interacción del magma con la corteza. Sí. ¿Cómo interactúa el magma con la corteza? Bueno, lo que pasa es que como estamos hablando de diferenciación, uno de los principales motores de la diferenciación magmática es la cristalización fraccionada. Es el fraccionamiento cristal fundido. Es uno de los principales mecanismos de la diferenciación. Pero hay otro muy importante que es la asimilación cortical. Entonces vamos a ver cómo interactúa el magma con la corteza. Vamos a hablar ahora de eso, de asimilación cortical, ¿ok? Pon pausa al video, descansa, vete atrás en el video, estudiar lo demás, y si no, sigamos. Cuando el magma de origen mantélico, o sea, basalto, alcanza la corteza terrestre, tal vez un underplating, empieza a cristalizar liberando calor. Sí, señor. Dicho calor puede proporcionar la energía térmica necesaria para que las rocas encajonantes, las de la corteza, se fundan. Es el video pasado de fusión de la corteza. Las pequeñas fracciones de fundido cortical se incorporan al magma mantélico en fase de diferenciación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué acabo de decir ahí? Las pequeñas fracciones de fundido cortical se incorporan al magma mantélico, ¿verdad? ¿Qué composición tienen las primeras fracciones de magma cortical, anatéctico? Pues ese dijimos que era granítico. Entonces, las primeras fracciones de magma granítico se incorporan al magma basáltico del manto, que además está diferenciándose, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo ahí. Las pequeñas fracciones de fundido cortical, o sea, granítico, se incorporan al magma mantélico, se mezclan. Y además el magma mantélico está en fase de diferenciación. Ajá. Ahora, esto es un proceso que se llama, conocido como asimilación con cristalización fraccionada. ¿Sí? Entonces, estoy asimilando la corteza, o sea, la fundo y la asimilo, pero al mismo tiempo está ocurriendo la cristalización fraccionada, ¿ok? Entonces,
Al mismo tiempo que yo estoy cristalizando, estoy asimilando a la corteza. Estoy asimilando este pedazo, estoy asimilando este pedazo, los estoy asimilando y los fundo. Por eso dice las pequeñas fracciones de fundido cortical. El chiste es asimilación, ¿ok? Estoy asimilando la corteza, la estoy asimilando así como aquí. La estoy asimilando. Estoy asimilando estos pedazos de corteza que ya se metieron. Pero al mismo tiempo estoy cristalizando mis minerales. Estoy cristalizando. Entonces imagínate cómo está aumentando, cómo va una gráfica cualquiera. Cualquier patrón que haga, se acelera cualquier cosa que esté haciendo. ¿Por qué? Porque además de estar provocando cambios por la cristalización fraccionada, además de eso, le estoy echando un hielo a mi cuba, la estoy cambiando de composición más rápido. Y entonces, el proceso AFC, o de cristalización fraccionada junto con asimilación, lo que pasa es que está en inglés, Assimilation with Fractional Crystallization, ¿sí? El proceso AFC o de asimilación y cristalización fraccionada es un proceso incluido en la diferenciación magmática y es el proceso por excelencia, ¿no? Para formar magmas muy diversos en la corteza. ¿Por qué? Pues porque la variabilidad potencialmente es mayor, se abre un abanico mayor de posibilidades, ¿no? Porque una cosa es ir acumulando cristales e ir cambiando poco a poco. Y otra cosa es que te echen otra cosa de otra composición ahí y que la asimiles. Entonces, el proceso de AFC, tenemos que saber qué es, pero todo gracias a que en esta clase lo comprendimos, ¿no? Entonces, la clave está en estos párrafos de aquí. Desde el principio hasta el final. Aquí, este parrafito es clave para que estudien. El proceso de asimilación con cristalización fraccionada es favorecido cuando el magma basáltico es muy caliente. Porque puede asimilar más corteza. Las rocas del basamento también es favorecido cuando las rocas del basamento son fértiles. ¿Se acuerdan que hablamos de fertilidad? ¿La fertilidad qué era? Que algo se fundía más fácil. Bueno, si las rocas de la corteza también tienen minerales hidratados, se funden más fácil. Hay partes de la corteza que se funden más fáciles que otras. Eso quiere decir que hay partes de la corteza más fértiles que otras. Si las rocas del basamento, porque son las de hasta abajo, donde llega el underplating, son fértiles, ¿sí? Entonces eso también favorece el proceso AFC. ¿Por qué? Porque se van a fundir más fácil. Bueno, vamos a ver tantita geoquímica isotópica, solo poquito. Esas dos ecuaciones de ahí tienen que, si no sabes absolutamente nada qué significan, así de, probablemente tengas que estudiar tus apuntes de geoquímica o un libro de geoquímica, porque geólogas y geólogos como nosotros tenemos que saber lo que significan esas ecuaciones. Bueno, pues entonces vamos a ello. Me gustaría que se tomaran un tiempo. Ahorita puedes poner pausa al video, ¿sí? Y leer esta diapositiva, ¿no? Después vamos a leer la que sigue, pero bueno, léela con cuidado, ¿sí? Básicamente nos están diciendo, ¿sí? Que hace 3.800 millones de años, el manto primitivo se comenzó a fundir y al fundirse creó magma. Y estos magmas
fueron a formar la corteza primigenia, ¿no? La primera corteza. Ahora, cuando fundimos algo, por ejemplo el manto primitivo, el manto de hace 3.800 millones de años, está formado por elementos compatibles e incompatibles. Bueno, cuando se fundió, hace 3.800 millones de años, los incompatibles empezaron a venir hacia el magma. Y los menos incompatibles se quedaron aquí. Entonces ahora, la corteza, pues está enriquecida en incompatibles, y el manto se transformó en un manto empobrecido. Se transformó en un manto empobrecido. ¿Empobrecido de quién? En incompatibles. ¿En cuáles incompatibles? Los que se llevaron los magmas para formar la corteza. Entonces ahora, en los dos reservorios actuales silicatados, ¿quién tiene más rubidio? Pues la corteza. Bueno, habiendo dicho eso, ¿sí? Nos dicen que si... Perdón, falla técnica, otra vez. ¿Ok? Entonces, el manto primigenio quedó empobrecido al formar los magmas hace 3.800 millones de años que comenzaron a formar nuestra corteza. Ahora nos dicen, si esta es una flecha que indica incompatibilidad, aquí está el más incompatible y el menos incompatible. El rubidio es el más incompatible y el estroncio es el menos incompatible. Es decir, que cuando se haya fundido el manto primitivo, el rubidio, como es más incompatible, se fue a los magmas, y estos magmas formaron la corteza, y entonces esta corteza tiene un buen de rubidio, y además tiene una alta relación de rubidio-estroncio. El estroncio, pues, no se fue hacia los magmas, se quedó en el manto, ahora ya un manto empobrecido, y este manto empobrecido tiene bien poquito rubidio, y también tiene bien baja la relación de rubidio-estroncio. Después, aquí es muy importante que cheques lo que está aquí en amarillo. Dice, puesto que la tasa de decaimiento de un isótopo es proporcional a la abundancia de dicho isótopo, entonces la composición isotópica de estroncio de la corteza incrementa más rápida que la del manto. Pues sí, porque en la corteza tiene un buen de rubidio y el manto tiene bien poquito rubidio. Pero el rubidio va a decaer a estroncio, pero la tasa de decaimiento, ¿sí?, es proporcional a la abundancia. Y entonces aquí es más abundante el rubidio que acá. Entonces esta tasa de decaimiento va a ser mayor que esta. Y entonces la corteza va a tener como resultado mucho estroncio, ¿sí?, comparada con el manto, que sí va a aumentar su estroncio, pero no va a aumentar tanto, ¿no? A ver, entonces, habiendo dicho eso, entonces la composición isotópica de estroncio de la corteza terrestre incrementa de manera más rápida. Pues sí, porque se va generando estroncio radiogénico a una tasa muchísimo más rápida que a lo que se está generando en el manto. Por eso, la relación isotópica de estroncio, que son las ecuaciones anteriores de las que acabamos de platicar, ¿sí?, cambia a una tasa más lenta en el manto y cambia a una tasa más rápida en la corteza. Entonces, al final, la corteza, ¿sí?, tiene una variación, una variación mayor, más rápido varía su relación isotópica. Más rápido varía la relación isotópica de estroncio para la corteza. ¿Ok? Ahora, dejen eso grabado, ¿sí? En la corteza, la relación isotópica de estroncio, en la corteza, por ejemplo, ¿a qué tiempo estamos hoy? Estamos por aquí, ¿no? La relación isotópica de la corteza es mayor a la del manto, porque aumentó a una tasa mayor. Ahora, vámonos con otros ejemplos. Ahora con el neodimio. Ahora es la misma lógica de antes. Ahora nos están diciendo que el más incompatible es el neodimio con respecto con el samario. Entonces el neodimio
se va a los magmas. Entonces estos magmas forman la corteza. Entonces la corteza tiene un buen de neodimio. Pero aquí la relación que vamos a estar viendo es la de samario-neodimio. La de samario-neodimio. Entonces tiene una baja relación de samario, porque tiene un buen de neodimio. Sin embargo, el neodimio se queda en el manto. Ahora va a ser un manto empobrecido, ¿sí? Y este tiene muy poco neodimio, ¿sí? Y por lo tanto tiene una alta relación samario-neodimio. ¿Ok? Entonces, viene lo que sigue. Puesto que la tasa de decaimiento de un isótopo de radiactivo es proporcional a la abundancia de dicho isótopo, bueno, aquí tenemos la corteza, aquí tenemos el manto, ¿sí? ¿Quién decae a quién? El samario decae al neodimio. El samario decae al neodimio. Pero ¿quién tiene más neodimio? O más bien, ¿quién tiene más samario ahora? Pues el manto. Ahora el manto tiene más samario. Y entonces, el decaimiento hacia neodimio va a ocurrir a una tasa muchísimo más rápida en el manto que en la corteza. Como resultado, en el tiempo más actual, por aquí, la relación isotópica de neodimio va a ser más alta para el manto que para la corteza. Va a ser al revés. ¿Ok? Hace esos apuntes. ¿Sí? La relación isotópica de estroncio va a ser súper alta para la corteza. ¿Sí? Y la relación isotópica de neodimio va a ser súper alta para el manto. Alta, alta. ¿Sí? Pero la del neodimio para la corteza va a ser baja. Y la de estroncio para el manto va a ser baja. ¿Sí? Baja. ¿Sí? Alta, baja, alta, baja. ¿Ok? Dale una repasada a las diapositivas anteriores, al video que llevamos, si te atoraste. Pon pausa y regresa. Entonces ahora vamos a ver cómo nos ayudan estas relaciones isotópicas, ¿sí? Para ver si hubo asimilación cortical. Entonces, pues bueno, vamos a hacer este experimento. Entonces, queremos ver cómo nos ayuda el estudiar las relaciones isotópicas para ver si hubo asimilación cortical. Y tenemos dos relaciones isotópicas importantes, ¿sí? La relación isotópica de estroncio y la de neodimio. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿quién tiene las mayores relaciones isotópicas de estroncio? ¿La corteza o el manto? Bueno, el resumen que acabamos de decir es que aquí la corteza es la que tiene alta esta y la corteza es la que tiene baja esta, ¿sí? Y el manto es el que tiene baja esta y el manto empobrecido es el que tiene alta esta. Ahora imagínate que tú eres un magma, ¿sí? Que solamente estás aquí está tu magma. Imagínate que este es un magma y que solo está sufriendo cristalización fraccionada, sin asimilación cortical. Entonces aquí están los minerales, se asientan y se está formando un cumulato y este magma de aquí ya cambió, ¿sí? Y va evolucionando y solamente por cristalización fraccionada, solamente por cristalización fraccionada. Entonces, la cristalización fraccionada, chicos y chicas, no afecta la relación isotópica del magma. Entonces, la relación isotópica del magma de estroncio, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Se va a mantener constante mientras la cristalización fraccionada avanza. Es decir,
que si hay pura cristalización fraccionada, ¿sí? Los magmas van a evolucionar, pero no va a variar la relación isotópica del fundido residual, porque la cristalización no la modifica, ¿ok? Ahora, imagínate que eres un magma y que quieres asimilar corteza. Le vas echando corteza. ¿Qué le estás echando realmente al magma? Le estás echando hielito de altas relaciones isotópicas de estroncio. Le estás echando rocas que tienen alta relación isotópica de estroncio, alta relación isotópica de estroncio, alta relación isotópica de estroncio. ¿Eso qué va a pasar? ¿Qué va a ocasionar en la química de los magmas? Pues que aquí, si aquí tienes la relación isotópica de estroncio, ¿sí? Si aquí este magma, además de estar asimilando, está cristalizando en el proceso AFC, si además de estar asimilando corteza, también está cristalizando, o sea, en el proceso de cristalización fraccionada con asimilación, la asimilación sí que está haciendo variar la relación isotópica de estroncio. Y entonces ahora vas a tener esa gráfica. ¿Por qué? Porque ahora la relación isotópica de estroncio del magma residual sí va a variar. ¿Por qué? Porque le estoy echando pedazos de roca que tienen altas relaciones isotópicas de estroncio, ¿sí? Y entonces, entonces eso va a hacer variar la relación isotópica de estroncio en el magma en esta forma. Y de manera más pronunciada si estás asimilando rocas viejas, porque las rocas viejas llevan más tiempo ahí, ¿sí? Acumulando estroncio, ¿no? Entonces van a tener una alta relación isotópica de estroncio, ¿no? Entonces, eso se ve así. Y entonces, imagínate lo que pasará para el neodimio. El neodimio, la relación isotópica de neodimio, ¿cómo es para la corteza? Baja, para la corteza es baja. Y si yo a mi magma le echo pedazos de roca que tienen relaciones isotópicas de neodimio bajas, ¿cómo va a ser el comportamiento de la relación isotópica de neodimio conforme avanza la cristalización, o sea, la diferenciación en un proceso de AFC? Pues va a ser así. Pero si fuera pura cristalización fraccionada, sería así. ¿Qué tal? ¿Sí? Eso es todo lo que sigue en sus diapositivas siguientes, ¿eh? Entonces, reacciones como la cristalización no afectan las relaciones isotópicas. Sin embargo, contaminación cortical o asimilación cortical sí hace variar las relaciones isotópicas. Las relaciones isotópicas sí son sensibles a la contaminación cortical, pero la cristalización no afecta las relaciones isotópicas, ¿sí? Entonces, tú le pones los números, bueno, aquí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir cristalización fraccionada, nada más, porque eso explica el aumento en sílice y el no aumento en la relación isotópica. Pero si aumentan los dos, esto es AFC, asimilación con cristalización fraccionada. Y esas son todas las diapositivas que siguen. Ahí está la gráfica. Sílice y la relación isotópica inicial de estroncio, y aquí está esto. Esta suite de rocas en esta gráfica representa un proceso de asimilación con cristalización fraccionada. Y por eso llegan a estos ejemplos, en lo que te dicen, mira, aquí está la cristalización fraccionada, y aquí está la asimilación con cristalización fraccionada, en la que el neodimio disminuye con la diferenciación y el estroncio aumenta con la diferenciación. Y eso es todo. Eso es todo. Y
tan bonito proceso de assimilation with fractional crystallization. Ahora ya sabemos cómo reconocerlo viendo datos de geoquímica isotópica. Otro indicador de que se ha asimilado corteza es la variación isotópica de oxígeno. Igual, es como la de estroncio. La de estroncio es así, pues la de oxígeno también, ¿no? Es una lógica muy similar. Entonces, después de esto ya siguen unas conclusiones que les invito a leer. Ya vi que aquí se trunca el texto. Voy a tratar de corregir eso, pero son los del libro Gill. Y después siguen unos diagramas más o menos coquetos. Aquí se ve, me gusta porque se ve cómo se va asimilando, estos pedazos se van asimilando. Y aquí este techo se va cayendo. Si te fijas cómo se va cayendo el techo, y así el magma va avanzando hacia arriba cuando se va cayendo ese techo. Entonces ahí se ve el proceso de asimilización con cristalización fraccionada y además avance del magma hacia arriba. Esta solamente no es para dar clase ni nada, es como para ver cómo diferentes magmas primarios pueden dar una gran variedad de magmas diferentes como producto de su diferenciación. Y la serie continua y discontinua de Bowen como el ejemplo más romántico y más bonito de nuestro primer petrólogo experimental. ¿Ok? Y esta de cómo varían los incompatibles y los incompatibles con la diferenciación. Luego discutimos esa. Entonces, pues nada, hemos llegado al fin. Esperemos que les haya sido útil. Nos vemos en nuestra sesión de videoconferencia. Y para esa sesión de videoconferencia solamente tienen que ver los videos de los 2 videos de diferenciación magmática que hay. La parte de diagramas de fase, los triángulos y todas esas cosas, las veremos en vivo en nuestra clase de videoconferencia. Y ya después, posteriormente, se subirán esos videos de los diagramas de fase. Entonces, bueno, esta es la despedida. Hasta pronto, hasta los próximos videos. Bye.